Me da mucho gusto estar con ustedes, de todos los amigos que se están conectando en este momento en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos de forma presencial aquí en el Auditorio Vida Nueva en Tlalnepantla. Y vamos a dar un aplauso de bienvenida de gloria a Dios a todos nuestros amigos que se conectan en este instante. Nos da mucho gusto que están acá con nosotros. Y vamos a hacer una oración. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y ponemos este tiempo en manos del Señor? Padre, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos en tu nombre. Estamos gozosos, estamos felices, Señor, estamos contentos porque podemos acercarnos al trono de tu gracia, Señor, y podemos alcanzar gracia para el oportuno socorro. Venimos a adorarte, Señor, a exaltar tu nombre y a cantarte a ti en adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, Dios eterno, me presento ante ti. Atiende a la voz de mi clamor. Te doy gracias por tu sangre, te doy gracias por tu amor, y te pido que recibas mi oración. Este pobre clamó y el Señor le escuchó y lo salvó de todas sus angustias. Este pobre buscó con todo el corazón y el Señor respondió y lo libró de su temor. Solo en ti, mi Señor, estoy seguro y confiado. Tú siempre estás a mi lado. Solo en ti, mi Señor, no me hace falta nada. Tu gracia es ilimitada. Solo en ti. Señor, Dios eterno, me presento ante ti. Atiende a la voz de mi clamor. Te doy gracias por tu sangre, te doy gracias por tu amor, y te pido que recibas mi oración. Este pobre clamó y el Señor le escuchó y lo salvó de todas sus angustias. Este pobre buscó con todo el corazón y el Señor respondió y lo libró de su temor. Solo en ti, mi Señor, estoy seguro y confiado. Tú siempre estás a mi lado.
solo en ti, mi Señor. No me hace falta nada, tu gracia es ilimitada. Vamos a cantarlo juntos. Solo en ti, mi Señor, estoy seguro y confiado. Tú siempre estás a mi lado. Solo en ti, mi Señor, no me hace falta nada. Tu gracia es ilimitada. Solo en ti. Te doy gracias por tu sangre, te doy gracias por tu amor, y te pido que recibas mi oración. Te adoramos, Señor Jesús, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Sean todos bienvenidos a este estudio del libro del profeta Daniel. ¿Cómo están? Hemos concluido ya con el capítulo 5 y ahora vamos a continuar con el capítulo 6 del libro de Daniel. Abran sus Biblias, por favor, ahí en el capítulo 6. Y este es un tema titulado La acusación contra Daniel. La acusación contra Daniel. Y a manera de contexto, yo quiero invitarlos a que leamos todo el capítulo 6. ¿Qué les parece? Daniel capítulo 6 es el famoso capítulo de Daniel en el foso de los leones, y para poder tener toda la visión panorámica vamos a leer despacio los 28 versículos del capítulo 6 de Daniel. No se imaginan qué bendición es leer capítulos completos de la Biblia. Yo creo que es un excelente ejercicio de vez en cuando, si podemos todos los días leer capítulos completos. El Señor nos habla de esta forma también. Entonces vamos a leer el capítulo 6 completo. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres
y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué les pareció el capítulo 6 de Daniel? Preciosísimo, hermoso. La historia de Daniel en el foso de los leones es una de las más conocidas, de las más queridas de todas las escrituras, sobre todo en nuestras escuelas para niños, en donde frecuentemente recuerdan esta historia y hacen alguna manualidad o alguna actividad recordando cómo Daniel fue librado por Dios del foso de los leones. El hecho de que este capítulo 6 tenga la misma extensión en versículos que el capítulo 7, al cual llegaremos en unas semanas, nos habla de que para Dios esta historia es igual de importante que la historia del capítulo 7 y que los demás capítulos. ¿Por qué hago este énfasis? Porque en el capítulo 7 vamos a ver otra vez el desarrollo de toda la historia de la humanidad de forma profética,
Cuando lleguemos a él nos vamos a sorprender cómo Daniel tuvo una visión de 4 bestias y los teólogos y los que nos gusta la profecía nos encanta el capítulo 7 y el 2 y el 9 de Daniel, pero a veces desatendemos un poquito este tipo de capítulos como el capítulo 6. Para Dios son igual de importantes, hay enseñanza preciosa y profunda para nosotros. Ahora quiero platicarles un poco de la estructura del libro de Daniel, porque este capítulo 6, si ustedes lo comparan con el capítulo 3, se van a dar cuenta que tienen muchas similitudes. En el capítulo 3, el rey Nabucodonosor dio la orden de adorar una estatua, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y quien se resistiera a adorarla sería arrojado en un horno de fuego. Y en aquella ocasión los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, se negaron a adorar esta imagen y fueron arrojados en el horno de fuego. Y ahí apareció un cuarto personaje, ¿se acuerdan? Que era el Señor Jesucristo quien los libró del horno de fuego. Y aquí en el capítulo 6 vemos algo muy parecido. Se emite también una orden, la cual decía que si alguien clamaba algún otro Dios diferente al de los medos y los persas, tendría que enfrentarse al foso de los leones. Entonces ambos capítulos son parecidos y la enseñanza de estos capítulos, del capítulo 3 y el capítulo 6, es la siguiente, si quieres apuntarla. La enseñanza para el pueblo de Dios es que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, siempre tiene control de cada circunstancia de nuestras vidas. El Señor Dios Todopoderoso tiene control de cada circunstancia de nuestras vidas y además nos librará conforme a su propósito y su voluntad de cada prueba y de cada tentación del enemigo. El Señor no enviará una prueba más grande de la que puedas soportar, mi querido Lalo, sino que junto con la prueba, junto con el problema, junto con la enfermedad, junto con el foso de los leones o con el horno de fuego, nos enviará siempre la salida para que podamos resistir esa prueba. Alguien diga amén, por favor. Bueno, ahora vamos a hacer una introducción. Yo creo que vamos a tardarnos aquí unos 15 minutos. Va a ser una introducción un poquito técnica, pero que es necesaria. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista de los críticos del libro de Daniel, los que atacan la Biblia y los que atacan el libro de Daniel, ellos alegan que el capítulo 6 es falso, que es una mentira, que Daniel es un mentiroso o que Daniel fue en realidad algún personaje del siglo II antes de Cristo y no del siglo VI, lo cual tendría que obligarnos a eliminar la credibilidad que le tenemos al libro de Daniel. Entonces, si el capítulo 6 de Daniel es falso, ¿por qué no el 5 también podría ser falso? Y tal vez también el 4 y el 2 y el 1 y también el libro del profeta Jeremías y Lamentaciones y los Salmos y toda la Biblia. Entonces los críticos de este libro de Daniel alegan que el capítulo 6 es falso. ¿Por qué razón? Ellos dicen que en el capítulo 6, versículo 1, aparece el nombre Darío de Media. Vean por ejemplo Daniel 5, versículo 31, dice: y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años después de que asesinaron al rey Belsasar, ¿se acuerdan? En medio del banquete que ya estudiamos en las clases pasadas, entra el ejército de los medos, de los persas, hasta donde está el banquete con el rey Belsasar. Daniel acaba de interpretar lo que está ahí en la pared, las letras que están ahí, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, ¿sí? Que significaba que el imperio de los babilonios estaba a punto de ser destruido por los persas y los medos. Entonces entran los persas y los medos, matan a Belsasar. Y aquí se menciona en el verso 31 un tal Darío de Media, subráyenlo, que es el mismo que aparece en Daniel 6:1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Entonces los críticos, los que atacan el libro de Daniel, dicen que el nombre Darío de Media o Darío no aparece en ningún registro histórico del siglo VI antes de Cristo. No existe Darío de Media en los libros históricos. No hay tal cosa, ¿sí?
Algunos teólogos que están a favor de la autenticidad del capítulo 6 han dicho que este problema de Daniel 5:31 y Daniel 6:1 respecto a Darío de Media es uno de los problemas más complicados de resolver de toda la Biblia. Es muy complejo poder explicar esto. En el capítulo 6 leemos que Darío organizó el reino nombrando a 120 sátrapas que gobernasen sobre todo el reino. Y además, para complicar un poco más las cosas, la versión Septuaginta de la Biblia, no sé si ustedes conocen esta versión, la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en arameo y en hebreo, ¿verdad? Bueno, resulta que allá en el siglo segundo y tercero antes de Cristo, se les ocurrió a 70 ancianos judíos traducir el Antiguo Testamento del hebreo y del arameo al griego. Del hebreo y del arameo al griego. Y esa versión, esa traducción se llama la versión Septuaginta o la versión de los 70. ¿Por qué se llama la versión de los 70? Porque fueron 70 ancianos. Es una tradición judía, yo no creo que sea correcta, ¿no? Es un como cuento judío, que estos 70 sabios judíos tomaron el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo y cada uno se fue a su casa y lo tradujo al griego. ¿Y qué creen? Cuando se juntaron las 70 versiones eran idénticas. Ninguno había traducido otra palabra diferente. Por eso se llama la versión Septuaginta. Bueno, para complicar un poco más las cosas, la versión Septuaginta dice en Daniel 6, versículo 28, que después de la muerte de Darío, Ciro, el rey de los persas, tomó control del reino. Eso dice la Septuaginta, que Darío murió y que Ciro tomó el control. Vamos a ver lo que dice la Reina Valera. Daniel 6:28 dice: y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Nuestra versión Reina Valera no dice que Darío murió, dice simplemente que Daniel prosperó en el reino de Darío y en el reino de Ciro. Entonces los críticos, los enemigos de Dios y los enemigos de la Biblia aún más alegan y dicen: ya ven, aquí su Biblia en la Septuaginta dice que hubo un tal Darío que murió. Eso no está en ningún registro de historia, no está en ningún libro de historia, no está en ninguna inscripción de los medos ni de los persas. Darío no existió, es un cuento. Daniel es mentira, no crean en eso. Eso es lo que nos dicen los críticos. Bueno, estamos en un enredo teológico, estamos en un problema histórico, pero para poder intentar desenredar este problema y esta aparente contradicción, es necesario recurrir a un librito antiguo que se llama Las Crónicas de Nabónido. Apúntalo. Este librito, Las Crónicas de Nabónido, data del siglo VI antes de Cristo, es decir, del tiempo en el que Daniel fue escrito, ¿de acuerdo? ¿Quién fue Nabónido? A ver, mis estudiantes. Nabónido fue el papá ¿de quién? Del rey, ¿quién? Belsasar, del capítulo 5. Nabónido se casa con una de las hijas del rey Nabucodonosor y de esa unión nace el rey Belsasar, el del capítulo 5, que ya terminamos de estudiar, recuerdan. Por eso es importante que no se pierda ninguna clase. Bueno, Nabónido resulta que escribe un libro de lo que ocurrió aquella trágica noche cuando los medos y los persas entraron a Babilonia. Vamos a leer este libro, Las Crónicas de Nabónido. Abro comillas y vayan haciendo algún apunte. Dice: Babilonia, dice Nabónido, fue conquistada por un tal Ugbaru, gobernador de Gutium. Ugbaru, gobernador de Gutium. Este tal Ugbaru, gobernador de Gutium, dirigió el ejército de Ciro y entró a la ciudad de Babilonia en la noche del banquete de Belsasar. Daniel 5 del 1 al 6. ¿Me siguen? Ok. Nabónido, quien era el padre de Belsasar, se escapó, dice en sus crónicas: yo me escapé de Babilonia el día anterior. Fui capturado y más adelante en estas crónicas se relata que fue asesinado en el exilio un tiempo después. Cuando Babilonia cayó en manos de el famoso Ugbaru, que ya lo mencioné hace un momento, esta fecha fue el 12 de octubre del año 539 a.C., apúntenla.
12 de octubre del 539 antes de Cristo. Bueno, sigue las crónicas de Nabónido. Dice: Ciro estaba con sus tropas en Opis, una ciudad cercana, y fue hasta 18 días después, el 30 de octubre del 539 antes de Cristo, que Ciro entró a Babilonia. Al llegar a Babilonia, escuchen esto, Ciro nombró a un gobernante, a un gobernador que se llamaba Gubaru. Apúntenlo, Gubaru, diferente a Ugbaru, son dos nombres distintos. El primero es Ugbaru, el que entró con el ejército a Babilonia, y el segundo es el gobernador que Ciro estableció en Babilonia, llamado Gubaru, ¿sí? 8 días después de que Ciro llegó a Babilonia, Ugbaru murió. ¿Ya le entendieron? Digan: no, pastor, no le entendí. Hay dos personajes. Uno se llama Ugbaru, empezando con U-G-B-A-R-U, Ugbaru. Este Ugbaru fue el que entró a Babilonia y el que asesinó a Belsasar y conquistó ahí esos días. Pero el rey Ciro se quedó afuera unos días. Después Ciro entra unos 18 días después y le dice a nuestro amigo Ugbaru: quítate de aquí, voy a poner a otro gobernador que se llama Gubaru, con G, G-U-B-A-R-U. Voy a poner a Gubaru. Y después de que puso a Gubaru, 8 días después murió Ugbaru, el que había conquistado. Exactamente, ¿sí? Bueno, ahí estamos más o menos desenredando. ¿Por qué tenemos que meternos a esto? Para desenredar el asunto con los críticos. Porque si tú te enfrentas a un crítico de la Biblia, te va a decir: Daniel, es una mentira, no es verdad. Y aquí vamos a explicar por qué no. Bueno, si los eventos descritos en este documento de las crónicas de Nabónido son correctos, entonces no hay espacio para que Darío de Media gobierne sobre Babilonia. Porque si ustedes pusieron atención, quien entró aquí a conquistar Babilonia no fue Darío de Media, fue Ciro de Persia. Eso dijo las crónicas de Nabónido. Aquí no se menciona ningún Darío. Entonces hay 3 explicaciones posibles y aquí vamos a escoger una de las 3. Primera explicación posible de todo este enredo. La primera explicación es sostenida por un tal H.H. Rowley, que él afirma que el libro de Daniel contiene un grave error histórico, que no existió Darío el persa, que todo lo que escribió Daniel son inexactitudes, que son cosas mentirosas, falsas, que ni siquiera Daniel existió, que en realidad fue algún profeta judío del siglo II el que inventó el libro de Daniel, que cómo es posible que si Daniel hubiera existido no hubiera sabido que Darío ni siquiera existió. Esa es nuestra primera explicación posible. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces el libro de Daniel es una mentira y ya cerramos aquí el estudio y nos vamos a la casa. No, hay otras 2 explicaciones posibles. Segunda explicación posible. Esta segunda explicación, sostenida por algunos teólogos, afirma que Darío de Media, escuchen esto, es el mismo que Gubaru, el gobernador puesto por Ciro sobre Babilonia. ¿De acuerdo? Un teólogo explica con detalle esta postura y dice que Gubaru y Ugbaru eran personas distintas. Es decir, Ugbaru fue el que entró a conquistar Babilonia, luego murió y Ciro el persa puso a Gubaru a gobernar. Entonces esta segunda explicación dice que nuestro amigo Gubaru, el que fue nombrado por Ciro para gobernar Babilonia, era en realidad el mismísimo Darío, el que se menciona en Daniel 6:1. Sin embargo, Gubaru, quien fue en realidad Darío de Media, fue un personaje histórico y mencionado por Daniel en su libro. Gubaru fue el gobernador de Babilonia bajo la autoridad de Ciro el persa después de la muerte de Ugbaru. Gubaru fue el gobernador y este Gubaru histórico es Darío el persa. Esa es la segunda explicación. Ya se acerca un poquito más, ¿no? Algo lógico. Pero hay una tercera explicación que quiero mostrárselas. Esta tercera explicación, sostenida por un teólogo de apellido Weizmann, es muy simple, muy simple. Weizmann, que
que por cierto es cristiano y cree en la Biblia, en la inspiración de la Biblia, este Weisman dice que Darío de Media es simplemente otro nombre para Ciro el persa. En otras palabras, Darío es igual a Ciro, es el mismo personaje. Darío de Media y Ciro de Persia es el mismo personaje. Y este teólogo Weisman traduce Daniel 6:28 de una manera interesante. Vámonos a Daniel 6:28. ¿Qué dice en la Reina Valera? Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Parecieran ser dos personajes. Sin embargo, en los textos más antiguos arameos, la traducción podría ser la siguiente de Daniel 6:28. Y Daniel prosperó en el reino de Darío, que también es Ciro el persa. Eso dice en el original arameo, en los textos más antiguos. Daniel prosperó en el reino de Darío, que también es Ciro el persa. Y entonces, si nosotros tomamos en cuenta esta traducción, esta interpretación, ya no hay ningún problema. ¿Por qué razón? Porque Darío es el mismo que Ciro. Y Ciro sí es un personaje histórico registrado en todos los libros de historia. Entonces Daniel no dijo ninguna mentira y Daniel es un profeta verdadero y la Biblia tiene razón una vez más. ¿Qué les parece? Hay otro teólogo que se los recomiendo, todos sus libros se los recomiendo. Este teólogo se llama Gleason, Gleason se escribe, Archer, Gleason Archer. Él ofrece una explicación, una pequeña variante a esta tercera explicación, sugiriendo que Darío era un título de honor, así como lo era el título de César o Augusto en el Imperio Romano. La palabra Darío proviene de una palabra persa que es la palabra Dara. Y esta palabra Dara significa simplemente rey. Entonces cuando leemos acerca de Darío, en realidad la palabra Darío no es el nombre de una persona, es un título. Es como decir el presidente, el Augusto, el gobernador. Estas palabras no son nombres, son títulos. Entonces la palabra Darío de Daniel 6:1 se refiere simplemente a un rey que bien pudo haber sido, sin lugar a dudas, Ciro el persa. Y de esta manera nos despedimos de nuestros amigos los críticos que quieren siempre atacar la Biblia y siempre quieren demostrar que la Biblia tiene errores, inconsistencias históricas, mentiras y que no tiene ningún valor histórico ni teológico. Acabamos de demostrar que efectivamente este libro fue escrito por un muchachito judío llamado Daniel en el siglo VI antes de Cristo, que es completamente confiable y que es la palabra de Dios. Dios nunca se equivoca. ¿Por qué no le damos un aplauso de gloria al Señor? Te alabamos, Señor. Ahora vamos a adentrarnos ya al versículo 1, del versículo 1 al 3. Vámonos a Daniel 6, versículo 1, después de esta introducción. Dice el verso 1, pareció bien a Darío. ¿Quién es Darío? El rey Ciro, lo acabo de explicar. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Resulta que en Daniel 5, versículo 31 se nos dice que este Darío, que este rey, tenía 62 años de edad. Entonces tenía una edad bastante buena, tenía bastante experiencia para gobernar este reino recién conquistado. Por lo tanto, inmediatamente cuando entra el rey Darío, organiza un gobierno con 120 sátrapas que gobernasen sobre todo el reino. Estos 120 sátrapas son parecidos a los gobernadores de los estados en los países democráticos. Por ejemplo, nuestra República Mexicana, que tiene 32 entidades federativas, cada una de ellas está gobernada por un gobernador, ¿no es verdad? Y así tenemos al gobernador de Chihuahua, al gobernador de Campeche, al gobernador de Tamaulipas. De la misma forma, Babilonia fue dividida en 120 territorios y estos 120 territorios fueron entregados a estos sátrapas. La palabra sátrapa, si quieres apuntarla, es una palabra bastante complicada en el arameo. Es la palabra AH, y después ASH, ash, y después DAR, Ash dar penin. Esa es la palabra
para sátrapa en arameo, que se refiere simplemente a un administrador de una provincia, un subordinado del rey, un gobernador, ¿de acuerdo? Vamos ahora al versículo 2, por favor. Daniel 6, verso 2. Recuerden que este estudio es expositivo, verso por verso, verso por verso. Versículo 2. Y sobre ellos, o sea, sobre estos 120 sátrapas, 3 gobernadores. Encima de ellos habían 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Entonces, arriba de estos 120 gobernadores había como un consejo de gobernadores justo por debajo del rey, algo así como los secretarios de gobierno en las naciones democráticas, algo así como el secretario de gobernación, el secretario de economía y el secretario de relaciones exteriores, por ejemplo. Algo por el estilo es lo que estaba ocurriendo aquí, ¿sí? No se nos dice quiénes eran los otros 2 gobernadores. Daniel era uno, pero es bastante posible que algunos de sus amigos, como Sadrac, Mesac, o quizá Mesac y Abednego, o Abednego y Sadrac, hayan sido los otros 2 gobernadores, posiblemente. Esto es una suposición solamente, ¿no? Y esta no era la primera vez que Daniel era engrandecido por algún gobernante. Nabucodonosor también había distinguido a Daniel con el honor de ser gobernador de toda la provincia de Babilonia. Vamos a Daniel capítulo 2, quiero mostrárselos rápidamente. Daniel capítulo 2, verso 48 y 49. ¿Se acuerdan cuando Daniel está conversando aquí con el rey Nabucodonosor y interpreta el sueño de aquella gran imagen que vio Nabucodonosor? Y en Daniel 2, 48 dice la escritura: entonces el rey Nabucodonosor engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces Daniel, desde hacía muchos años atrás, desde jovencito, desde los 18, 20 años, ya había gobernado, ya había sido el segundo a bordo del reino, increíble, de todo Babilonia. Y esto ocurrió cuando Daniel era un jovencito de 18, 20 años. Ahora en el capítulo 6, si seguimos la cronología y hacemos algunas cuentas, nos damos cuenta que en el capítulo 6 Daniel ya es un anciano de 78, 80 años. Entonces Daniel ya tenía bastante experiencia en el gobierno de Babilonia. Y desde luego ahí, si regreso a Daniel 6, versículo 2, el rey Darío puso a estos sátrapas para que diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Aquí dice muy benévolamente el verso 2. Eso quiere decir, para que cobraran los impuestos, para que evitaran revueltas, que si alguien ahí se rebelaba lo mataran, le cortaran la cabeza, porque ahí el único que gobernaba era el rey Darío. Vamos al versículo 3 ahora, Daniel 6, verso 3. ¿Qué dice? Pero Daniel mismo, ¿qué dice aquí? Era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey Darío pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel tenía un espíritu superior, es decir, resaltó entre todos estos sátrapas. Y de esto ya se habían dado cuenta los babilonios, porque en Daniel 5:12 y Daniel 5:14, Belsasar había dicho que Daniel tenía un mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Daniel resaltó, sobresalió sobre los 120 sátrapas y sobre los otros 2 gobernadores y sobre el mismo rey Ciro. Impresionante el espíritu que tenía Daniel. Y yo encuentro aquí 8 características que te voy a pedir que apuntes, que distinguían a Daniel de los demás, de todos los demás gobernadores, porque son 8 características dignas de imitar para nosotros. Aquí hay enseñanza para nosotros. Número 1, a diferencia de todos los demás gobernadores, Daniel conocía al Dios de Israel. Daniel conocía al Dios de Israel. Número 2, Daniel no solo conocía al Dios de Israel, sino que Daniel también amaba al Dios de Israel. Apúntalo. Daniel amaba al Dios de Israel. Número 3, Daniel tenía temor del Dios de Israel. Daniel tenía temor del Dios
todopoderoso, el Dios de Israel. Número 4, Daniel dependía completamente del Dios de Israel. Todos sus asuntos personales, espirituales, todos los problemas del reino, cuando Nabucodonosor lo mandó llamar y era imposible interpretar aquel sueño, Daniel sabía que su Dios lo iba a ayudar. Era dependiente completamente de Dios. Número 5, Daniel era un hombre de oración. Apúntalo. Daniel era un hombre de oración, era un muchacho que sabía orar, que sabía clamar, como lo vamos a ver en la siguiente clase. 3 veces al día abría las ventanas de su recámara que daba hacia Jerusalén, y ahí delante de todos los gobernadores y los sátrapas y los babilonios incircuncisos e idólatras, oraba a su Dios. Número 6, Daniel era un hombre de convicciones morales y espirituales. Daniel era un muchacho que no se dejaba mover fácilmente por el pecado ni por las tentaciones sexuales o las tentaciones de dinero. Número 7, Daniel, este es impresionante, Daniel había sido entrenado y era excelente ¿en qué? En el conocimiento de todas las artes, todas las ciencias, todas las religiones de la época y todos los idiomas que se hablaban en su época. ¿Recuerdan cómo fue entrenado durante 3 años allá en el palacio de Nabucodonosor, en el capítulo 1? Ya lo estudiamos ampliamente esto cuando estuvimos analizando el capítulo 1 verso por verso. Daniel fue entrenado en la música, en las artes, en la astronomía, en las matemáticas, en todas las religiones, en los idiomas de la época, además de la formación que traía desde niño, porque fue llevado a Babilonia a los 16 años. ¿Qué pasó en la vida de Daniel desde recién nacido hasta los 16 años? ¿Alguien puede imaginarse lo que pasó? La Biblia no dice. Lo único que sabemos es que él vivía en Jerusalén y que tenía papás judíos y que sus padres eran de cierto nivel de importancia dentro del grupo de los sacerdotes ahí de Jerusalén, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Daniel desde recién nacido hasta los 16 años en Jerusalén? Yo les voy a decir lo que pasó. Su mamá le enseñaba la Biblia todos los días y todas las noches. Su papá lo llevaba a la sinagoga. Daniel aprendió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los libros de Samuel, los libros de los reyes. Daniel sabía lo que había pasado con Gedeón, con Sansón. Daniel conocía los salmos, Daniel conocía los proverbios, conocía el libro del profeta Ezequiel, el libro de Lamentaciones, de Jeremías y de Isaías, y hasta ahí, porque estamos en el año 600 antes de Cristo. O sea que a Daniel ya no le tocó Sofonías, ni le tocó Habacuc, ni le tocó el Nuevo Testamento, desde luego. Entonces Daniel era un hombre de convicciones. Daniel era uno de esos estudiantes sobresalientes. No sé si han conocido algunos estudiantes por ahí de esta naturaleza, de estos chicos que de pronto 10, y hablan como 6 idiomas a los 15 años y te sorprendes. Yo cuando era estudiante de música me acuerdo de un muchacho que llegó de Rusia, de Moscú, y era un jovencito de 14 años y le ponían las partituras de Beethoven, de Schumann, de Mozart, y todas las tocaba a la perfección, a la primera, se las aprendía de memoria. Dije, y yo apenas tocaba 3 piececitas ahí, ¿no? Entonces, este tipo de personas, ¿verdad?, son dotadas por Dios, y Daniel era uno de ellos. Era excelente en el conocimiento de toda arte, ciencia, religión, idioma de la época, y era fiel a Dios. Y número 8, Daniel, como ya lo mencioné, había gobernado toda la provincia de Babilonia por años antes de que llegaran estos sátrapas y gobernadores medopersas. Así que les llevaba bastante ventaja. Daniel había trabajado en relaciones exteriores, en economía, en la Secretaría de Gobernación, había sido secretario personal del rey Nabucodonosor, ¿sí?, por muchos años. O sea, Daniel vio la conversión del rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? En el capítulo 3, era experto en sistemas en Babilonia. Y de pronto llegan los medopersas y Darío le pone a 120 sátrapas y Daniel, como decimos aquí en México, están chavos, no saben ni de lo que están hablando. Bueno, regreso al versículo 3. ¿Qué aprendemos del versículo 3, hermanos? A ver, te quiero hacer una pregunta para la lección. El espíritu que dirigía a Daniel, ¿qué espíritu era? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El espíritu que te dirige a ti, que es más, que está dentro de ti, ¿cuál es? El mismo. Dile a la persona a tu lado, es el mismo.
Entonces, ¿podemos acercarnos a estas 8 características que les acabo de conocer? No podemos. Debemos acercarnos. Debemos, porque nosotros hay un espíritu superior al que está en este mundo. Y no lo digo con afán de soberbia, de decir, somos superiores, hermanos, a los demás. No, somos pecadores redimidos, somos santos, que comprados por la sangre de Cristo, y debemos permanecer en humildad. Pero Dios puso en nosotros un espíritu superior. ¿Cómo se manifiesta este espíritu superior? Conociendo a Dios, amando a Dios, teniendo temor de Dios, dependiendo de Dios en todos nuestros asuntos, orando a Dios, teniendo convicciones morales y espirituales ante las acechanzas del diablo, y además, la número 7, aprendiendo todo lo que podamos para la gloria de Dios: matemáticas, biología, química, artes, sistemas, ingeniería, ciencias, arquitectura, música, todo. No está peleado. Hermano, le decía el otro día a un hermano ya mayorcito, ¿y tú hasta qué grado llegaste de tus estudios? No, pastor, con dificultad acabé la primaria. ¿Y por qué no estudias la prepa? No, pastor, pues ya, es que ya tengo 60 y tantos. ¿Y qué me importa que tengas 60 y tantos? El Espíritu Santo vive dentro de ti. Te me inscribes a la prepa. ¿Y qué creen que me hizo caso? Y acabó su prepa, como en año y medio acabó la prepa. Y estos días estaba platicando con él. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ya acabaste la prepa? Pastor, ya me inscribí, quiero ser abogado. Ya está en segundo semestre de abogado a los 60 y tantos años de edad. ¿Alguna objeción? Gloria a Dios. Y les pregunto a ustedes, ¿no quisieras estudiar? Desde luego la Biblia, ¿no? Esa es nuestra delicia más grande, el instituto teológico. Ese es obligatorio, hermanos. Si realmente amas a Dios, de eso no te escapas. Pero ¿qué más quisieras estudiar? ¿Te gustaría aprender piano? ¿Te gustaría aprender violín? ¿Te gustaría hablar inglés, francés? Aquí está la teacher Nora, que te dé clases de inglés. ¿Qué te gustaría estudiar para la gloria de Dios, desde luego? Bueno, Daniel 6, versículo 3, lo reitero una vez más porque hay un poquito más de enseñanza aquí. Dice: Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. ¿Qué espíritu? El espíritu de Dios. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Les voy a dar unos versículos interesantes. Vean Proverbios 22, 29, porque en Daniel se cumplió este proverbio maravilloso. Proverbios 22, 29. ¿Ya lo tienes? Es una pregunta y una respuesta. Una pregunta y una respuesta. Buen método del Espíritu Santo para aprender. Aquí va la pregunta: ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? A ver, contesten. ¿Tú has visto una cocinera maravillosa? ¿Has visto un mecánico que te arregla el carro y te queda excelente? ¿Has visto un ingeniero que tiene una empresa que lo hace con excelencia? ¿Sí conocen a alguien así? Muchos de ustedes son así, no se hagan. Aquí está la respuesta: estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia, dice la Biblia de las Américas. Si tú te esfuerzas para el Señor y haces tu trabajo con excelencia, Dios te va a llevar con personas de gran importancia en este mundo. ¿Para qué? Para que brilles y seas luz en medio de ellos. Pero esfuérzate. Ok, Proverbios 3, antes del 22, Proverbios 3, versículo 3 y 4. Proverbios 3, 3 y 4 es un proverbio maravilloso también, que debemos atesorarlo en nuestro corazón. Proverbios 3, 3 y 4, ¿qué dice? Nunca, a ver, léanlo conmigo. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué debemos atar a nuestro cuello? La misericordia, tener misericordia de los demás, ayudar a los demás, a los que están en necesidad, a los pobres, y manejarnos con la verdad.
Hay varios hermanos que se han acercado con nosotros a lo largo de los años que están en procesos legales. Pastores, que me robaron un terreno, ya tuve que demandar. Pastores, que tal cosa, estoy en un proceso. Pastores, que tengo un pleito y ya contraté abogados. Y lamentablemente muchos de los abogados aquí en México, en otros países de Latinoamérica, nos sugieren amablemente que mintamos para ganar la demanda más rápido, ¿no es cierto? Y desde luego ellos ganar dinero. Nosotros no, hermanos. Nosotros nos manejamos con misericordia y con verdad. Dile a la persona a tu lado, siempre con la verdad. Siempre. Pero es que voy a perder la demanda, voy a perder el terreno. Piérdelo. Mejor. ¿Cuál es el problema? Como me dijo un día un narcotraficante, es que si voy y me denuncio a mí mismo, me entrego a mí mismo, me van a echar 40 años de cárcel, pastor. Y yo no quiero ir a la cárcel. Entonces eres un mentiroso, tienes que decir la verdad. Y si vas a la cárcel, gloria a Dios, abrimos una iglesia en la cárcel. ¿Cuál es el problema? Pero no nos gusta decir la verdad, porque cuando decimos la verdad quedamos expuestos. Cuando le decimos la verdad a Dios, Señor, soy un pecador, ando en hechicería, ando en brujería, perdóname, eso lastima, eso humilla el corazón. Pero es la única forma que podamos ser salvos. Muy bien, les voy a leer un comentario muy interesante respecto a este versículo 3, que me pareció excelente para situarlos a ustedes en el contexto histórico del libro de Daniel, en el capítulo 6. Dice así este comentario, escuchen. Daniel llegó a ser el favorito del rey. ¿De cuál rey? Darío. Porque tenía experiencia, sabiduría, una comprensión única de la historia. Tenía liderazgo, buena reputación, habilidades en todas las artes y las ciencias, buena actitud y revelación del Dios del cielo. Al parecer Dios quiso colocarlo en ese lugar de influencia para fomentar y colaborar en el regreso de los judíos a Judá, ya que el regreso se permitió en el primer año de Ciro. ¿Alguien apuntó la fecha que di en la introducción? ¿De cuándo llegaron a conquistar ahí el Belsasar? Cuando estaban ¿cuándo fue? ¿500 qué? 39. ¿Cuándo? Antes de Cristo. Te tengo una noticia. Ese mismo año que entró Ciro a gobernar, que es el mismo que Darío, ya lo explicamos, ese mismo año Daniel se ganó tanto la confianza del rey Darío que Darío ordenó milagrosamente que los judíos regresaran a su tierra después de 70 años de exilio en Babilonia. 70, lo cual también había profetizado Jeremías. Dice este comentarista, esto ocurrió justo antes del incidente que lo llevó al foso de los leones. Según el registro de Esdras capítulo 1 y Esdras capítulo 6, en aquel entonces se dieron todos los elementos básicos del regreso. Número 1, el templo iba a ser reconstruido en gran parte con los fondos del gobierno de Ciro. O sea, Ciro, este rey, mandó reconstruir el templo de Jerusalén. Número 2, los judíos que visitaran la tierra podían quedarse y contribuir a la causa con sus propios recursos. También los judíos podían regresar y pagar la reconstrucción del templo. Y número 3, los vasos de oro y plata que fueron profanados del templo de Dios y que fueron usados por Nabucodonosor y por el rey Belsasar. ¿Se acuerdan que con esos vasos del templo se embriagó Belsasar? Todos esos instrumentos del templo judío fueron regresados a Jerusalén por el rey Ciro. Gracias a Dios por la vida del rey Ciro. ¿Y quién fue influencia sobre el rey Ciro? Daniel. Bueno, vamos al versículo 4 y 5 para terminar. Los comentamos brevemente y terminamos nuestro estudio. Daniel, capítulo 6, verso 4. Daniel ganó mucha fama, popularidad, intimidad con el rey Darío, pero aquí hubo un problemita. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ¿qué? Ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Escuchen, otra enseñanza para nosotros, apúntala. Siempre que un siervo o una sierva de Dios estés haciendo lo correcto,
estés haciendo la obra de Dios, lo estés adorando, te manejes con misericordia, con verdad, con los abogados, delante de los impuestos, la Secretaría de Hacienda, en tu trabajo. Estás en orden delante de Dios y con los hombres. Siempre va a haber oposición del diablo. Apúntalo. Ahora sí me voy a proponer a orar y voy a clamar todas las noches. No me importa, ya no voy a ver la televisión. Voy a sacar la tele de mi cuarto y me voy a poner a orar 20 minutos, media hora. ¿Qué vas a encontrar el primer día? Oposición. Te va a dar sueño. Me da sueño. Vas a sentir ahí algunas presencias que te van a oprimir. Te vas a caer ahí dormido, te va a dar flojera. Oposición. Siempre que emprendas algo para la obra de Dios y para la gloria de Cristo, vas a encontrar oposición. Entonces la estrategia que usó aquí el diablo en contra de Daniel, versículo 4, el diablo tiene muchas estrategias, pero la que usó aquí fue la acusación. Vean el verso 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, Siempre vamos a tener personas a nuestro alrededor que quieran acusarnos, que quieran oponerse a la obra de Dios. Levanta la mano si has tenido oposición de Satanás últimamente. Sí, mucha, ¿verdad? Porque quieres hacer la obra de Dios. Y llega tu vecina y te interrumpe. El de enfrente es santero, el otro es brujo. Por acá se fue la luz. La semana pasada se nos fue la luz, ¿verdad? Ya venías a la iglesia y te peleaste con tu esposa. Nunca te peleas, nunca. Pero el domingo en la mañana sí te peleaste. ¿Será eso casualidad? El diablo siempre va a querer obstruir la obra de Dios. Vean el Salmo 37, por favor. Salmo 37. Les voy a dar algunos versículos brevemente. Salmo 37, versículo 12 y 13, dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Te tengo una noticia. Hay muchas personas a tu alrededor que están maquinando cómo molestarte. Ahí lo dice. ¿Qué están haciendo los impíos a nuestro alrededor? A ver, ¿cómo le voy a obstruir pero me cae gordo, es cristiano. ¿Cómo lo corremos ya de la oficina? ¿Cómo la sacamos ya de aquí a esta que es cristiana? Se la pasa orando, llorando. Esa es la mala noticia. Pero hay una buena, versículo 13. El Señor, ¿qué? Se reirá de él porque ve que viene su día. Versículo 32, allá adelante, 32 al 34. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Y aquí viene el consejo, 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Dile a la persona a tu lado: espera en el Señor, guarda su camino. Vale la pena esperar en Dios. Amén. Y termino con 1 Pedro capítulo 5. Quiero compartirles este texto, se nos acabó el tiempo, pero creo que el Espíritu Santo nos ha hablado acerca de Daniel y de cómo él logró llegar a esa posición tan maravillosa en el reino de los persas y de los medos. Bueno, 1 Pedro 5, versículo 5 hasta el 8, hasta el 10 vamos a leer. 1 Pedro 5, del 6 hasta el 10. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Aquí viene enseñanza poderosa para nosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios. Esta palabra significa equilibrados espiritualmente. Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lean el 10 y el 11 conmigo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Estás ansioso? ¿Estás preocupado? ¿Estás triste? ¿Estás deprimida? ¿Te están persiguiendo? ¿Hay opresión diabólica? El diablo, de una vez te lo digo, quiere matarte, quiere destruirte, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu salud, quiere destruir tus finanzas, quiere destruir tu fe si fuera posible. Entonces debemos resistirlo en el día malo, echando toda nuestra ansiedad sobre Dios, y habiendo acabado todo, estaremos firmes. Conclusiones de esta enseñanza. Número 1, la Biblia es fiel. La Biblia sí es la palabra de Dios. Esa es nuestra conclusión número 1. Conclusión número 2, debemos imitar el ejemplo de Daniel, ¿no es verdad? Nos separan 2600 años de historia entre Daniel y nosotros, existen estos años, pero los principios son los mismos. Imitemos el ejemplo de Daniel, conozcamos más a Dios, amemos a Dios, tengamos temor de Dios, seamos dependientes de Él, oremos, convicciones morales, entrenamiento en todas las artes y las ciencias para la gloria de Dios. Y tercera enseñanza, tercera conclusión, siempre tendremos oposición del diablo, siempre que caminemos con Dios, pero el Señor nos librará, porque el Señor libra a los rectos, libra a los rectos. Muchos de ustedes han sido librados de la muerte, ¿no es verdad? ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, han sido amenazados de muerte o simplemente alguna situación que pasó, un accidente y el carro fue pérdida total? Recuerdo al pastor Mario, un amigo de allá de la Sierra de Hidalgo, que un día vino a México y vino a orar por unas personas y le dieron una ofrenda para la iglesia de allá y era una buena cantidad y traía esa cantidad así en una bolsita de esas de la Comercial Mexicana, ahí metida en un papelito, en una servilleta. Y de aquí a su pueblo son como 12 horas en camión. Ya se subió al camión y resulta que no había lugar, entonces se tuvo que quedar parado, una mano aquí y la otra con la bolsita. Y a las 2 de la madrugada se suben 3 maleantes con pistola y les quitan todo el dinero y los celulares a todo mundo. Y le digo: ¿y a ti cómo te fue, Mario? Haga de cuenta que no me vieron, pastor. Nada más yo sentía que me rozaban y que pasaban y yo nada más me quedé así. Y no se llevaron ni un centavo de la ofrenda. El diablo siempre va a querer destruirnos, pero nuestro Dios nos librará de muchos males. Y si Dios permite que te toque algún mal, es porque Él de todas formas, al final, se glorificará siempre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este estudio del libro de Daniel. Gracias por este capítulo 6, Señor, que estamos seguros que fue puesto ahí por tu Espíritu Santo. No es verdad, Señor, que hay inconsistencias históricas, no es verdad que hay mentiras, no es verdad lo que dicen los críticos, Señor. Este libro fue escrito por tu Espíritu Santo en la pluma de un maravilloso profeta hebreo llamado Daniel hace 2600 años y nos revela el futuro, Señor. Bendito seas por eso. Levanta tus manos, dile: Señor, quiero imitar tu ejemplo. Enséñame a imitar a mi Señor Jesucristo y también a sus siervos como Daniel. Enséñame a ser íntegro, a manejarme siempre con verdad, Señor, a ser un hombre, una mujer de convicciones firmes, Señor. Que la misericordia y la verdad siempre estén atadas a mi cuello, Señor. Te damos la honra y la gloria y te agradecemos porque tú nos librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Y aunque sabemos que hay muchas personas influenciadas por demonios que quieren dañarnos, nuestra vida, nuestra reputación, nuestra relación contigo, el mismo Satanás quiere destruir nuestra relación contigo. Tú me librarás, dile, tú me librarás del día malo, Señor, porque en ti he confiado y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Un aplauso de gloria a Dios, por favor, por esta enseñanza. Gracias, muchachos, allá atrás. Ya hemos cortado la transmisión.